¿Te interesa conocer una técnica para que puedas disminuir tu ansiedad? Muy bien, este es el segundo video de nuestra serie, Técnicas para disminuir la ansiedad. En él aprenderás una herramienta muy útil para sentirte menos ansioso, pero esta también va a ayudar a sentirte más relajado y con una sensación de bienestar. ¡Vamos con el video! El tener mucha ansiedad y también mucho estrés es algo común en la actualidad, y esto puede tener diferentes causas: experiencias personales, problemas familiares, económicos o incluso tener una carga excesiva en el trabajo. Por lo cual encontrar herramientas fáciles de hacer y que no pongan en riesgo nuestra salud es muy importante. Algunos de los síntomas frecuentes de ansiedad elevada son fatiga, problemas para dormir, desconcentración, temblores en manos y piernas, dolor de cabeza, mareos, entre otros. Por cierto, pon en los comentarios cuáles experimentas tú. Muy bien, esta técnica es muy utilizada en terapia psicológica para el tratamiento de los problemas de ansiedad. Su efectividad está comprobada científicamente y aquí la podrás obtener de manera muy sencilla. Ah, caray, eso sí me interesa. Por cierto, si te interesa conocer más técnicas, deja tu like y suscríbete a nuestro canal de YouTube. La técnica que pondremos en práctica en esta ocasión será la técnica de relajación muscular progresiva. La relajación muscular progresiva es una técnica que relaja los músculos del cuerpo. Nos ayuda a reducir la tensión o el estrés que podamos tener en los músculos. Cuando liberamos la tensión, los músculos se relajan. La relajación muscular progresiva se alcanza tensando y relajando un grupo de músculos específicos de manera repetida hasta que logremos que se relajen. A medida que la practiquemos, vamos a aprender a sentir la diferencia entre un músculo tenso y relajado. Los pasos a seguir son los siguientes. Presta mucha atención. Concéntrate. Número 1. En posición sentados o estirados vamos a cerrar los ojos. Número 2. Vamos a centrar la atención en las secuencias de tensión y relajación muscular. Número 3. Mientras inspiramos, es decir, metemos aire durante 5 segundos, vamos a mantener la tensión en nuestros músculos. Número 4. Después vamos a relajar la zona durante 10 segundos mientras sacamos el aire. El último paso sería que cuando todos los grupos musculares estén relajados, vamos a centrar nuestra atención en un pensamiento agradable. Muy bien, ¿cómo vamos a poderlo hacer en cada grupo muscular? Vas a mantener la tensión durante 5 segundos y posteriormente vas a relajar cuando sacas el aire durante 10 segundos. Para los brazos, vamos a estirar el brazo derecho y lo vamos a tensar tanto como podamos mientras mantenemos el puño cerrado. Vamos a ejercer la tensión sobre todo el brazo, desde la mano hasta el hombro. Vamos a notar la tensión en el bíceps, en el antebrazo, la muñeca y los dedos. Gradualmente y durante 10 segundos mientras sacamos el aire, vamos a relajar y bajar el brazo hasta donde lo podamos apoyar. Este mismo procedimiento lo vamos a hacer con el brazo izquierdo. Para el pecho vamos a tensarlo. Vamos a contener el aire intentando hacerlo como si quisiéramos reducir los pulmones. Vamos a notar dónde sentimos la tensión, hacia la mitad del tórax, hacia cada una de las mamas. Relájate gradualmente al expulsar el aire durante 10 segundos. Nos vamos a centrar después en la sensación de relajación. Respira normal y deja los músculos del pecho flojos, relajados y sin tensión. Vamos con las piernas. Recuerda que la tensión es durante 5 segundos mientras metemos aire. Vamos a tensar la pierna derecha y vamos a arquear el pie derecho hacia detrás en dirección a la rodilla. Vamos a ejercer la máxima tensión y la vamos a sentir en nuestros glúteos, en el muslo, en la rodilla, en los gemelos, en el pie. Posteriormente y durante 10 segundos mientras sacamos el aire, vamos a relajar lentamente y vamos a volver a la posición inicial. Nos vamos a centrar después en la sensación de relajación. Vamos a respirar normal y vamos a dejar los músculos de la pierna flojos y relajados. Vamos a empezar a notar la diferencia entre tensión y relajación. Repite el procedimiento con la pierna izquierda. Muy bien, ahora toca el turno de la cara. Vamos a cerrar los ojos con mucha fuerza. Tenemos que sentir la tensión en la zona alrededor de los ojos. Vamos a prestar especial atención en las zonas más tensas. Posteriormente y durante los 10 segundos que ya conoces, vamos a relajar los músculos de los ojos lentamente y vamos a volver a la posición inicial. Céntrate después en la sensación de relajación. Deja los músculos de los ojos flojos, relajados y sin tensión.
Vamos ahora con los hombros. Vamos a inclinar el cuerpo hacia adelante. Vamos a levantar los brazos con los codos hacia atrás y hacia arriba hasta llegar a la espalda. Vamos a arquear la espalda hacia adelante. Comprueba dónde notas la tensión, desde los hombros hasta la mitad de la espalda. Vamos a relajar gradualmente los músculos, tirando el cuerpo hacia atrás y buscamos la posición inicial. Nos vamos a centrar después en la sensación de relajación. Deja los músculos de los hombros y la espalda flojos, relajados y sin ninguna tensión. Recuerda tensar durante 5 a 8 segundos de acuerdo a las instrucciones para cada grupo muscular. Posteriormente relaja durante 10 segundos mientras destensas los músculos que se te estén indicando. Cuando practiques esta técnica no debería de haber ninguna molestia en los músculos. Si la hay, y es importante que la dejes de realizar de manera inmediata. Recuerda intentar y poner en práctica esta técnica las veces que sean necesarias para que te relajes. Si este video te gustó, recuerda suscribirte, darle like y dejarnos un comentario. Nos vemos en el tercer video de la serie Técnicas para disminuir la ansiedad.